La encuesta la analizaremos, por supuesto, en el marco de nuestro curso de interacción humano-máquina, donde pretendemos simplemente obtener información muy específica acerca de nuestro proyecto. Recordamos una vez más esta tabla del libro de Breeze Interaction Design. Aquí estaría relacionado con cuestionarios. Estas columnas creo que son interesantes revisarlas porque nos ayudan a una mejor comprensión tanto del propósito, del tipo de datos a utilizar, en fin, y en un comparativo con otras técnicas. Detén la presentación si te hace falta y revisa esta tabla. Entre los objetivos de la encuesta, que será un primer aspecto a revisar, pues hay múltiples, pero normalmente considerar que buscamos información de grupos grandes cuando utilizamos la encuesta, grupos grandes de nuestros usuarios o posibles usuarios, y tratamos de levantar información acerca de sus preferencias, de sus prácticas, actitudes o de experiencias concretas con el tipo de sistema que nosotros vamos a elaborar o incluso con alguno específico que estamos valorando. Son preguntas normalmente que nos permiten recoger datos concretos, específicos, aunque sean de preferencias, pero un sí, un no, un dato en un término. Si bien puede haber, como señalaremos más adelante, preguntas abiertas. Se trata de preguntar directamente las características concretas de nuestro sistema, en nuestro caso, en nuestro enfoque, formas de realimentación, la ayuda, la presentación, las formas de interacción, de navegación, etc. Como técnica aplicada en este sentido que estamos señalando ahora, pues nos puede aportar ideas para la construcción, el concepto mismo del sistema, su diseño preliminar, si bien se suelen aplicar también, como decíamos hace un momento, para evaluar las características de un sistema. En cuanto al proceso, de manera muy breve, los grandes pasos, pues obviamente, antes que nada, definir qué objetivos, qué pretendemos lograr con esta encuesta y qué información concreta es la que queremos recoger, ¿no? Vale la pena pensar al definir esta información también cómo la voy a procesar. Si hay algún tipo de estadística o simplemente conteos, pero tener previsto para que mi diseño no resulte en una complejidad en el momento del procesamiento. Como señalábamos antes, de tipo abierta o cerrada, es decir, preguntas que ya ofrecen un conjunto de opciones específicas, un sí, un no, etcétera, o preguntas que me permiten opinar, hablar, dar ideas acerca de un tema o concepto. Fundamental, por supuesto, definir a qué población, en nuestro caso fundamentalmente será el tipo de usuario al que va dirigido nuestro proyecto. Si ya lo hemos definido, pues mejor. Si no, bueno, pues los usuarios que tengan más o menos el perfil que nosotros empezamos a identificar relacionados con nuestro proyecto. Y el tamaño de la muestra. Revisa estos conceptos desde el punto de vista estadística, no es el momento aquí de explicitarlo, pero tiene que ver con la confiabilidad. Un tamaño de muestra más grande, por decirlo de algún modo, pues normalmente dará una mayor confiabilidad, pero no se trata de cualquier tamaño ni de tan grande como el infinito o toda la población, ¿no? Hay una forma de determinar este tamaño de la muestra y determinar un nivel de confiabilidad y margen de error. Revisa esos conceptos. Clave, por supuesto, cuida la redacción de las preguntas, porque, como volveremos a señalar más adelante, pues se pueden generar aquí desde confusiones, mala comprensión de lo que está preguntando, sesgos. A veces yo logro o indico realmente qué respuesta es la que quiero, insinúo al menos qué respuesta es la que quiero obtener y genero tendencias en las respuestas de la población. No se te olvide que sean coherentes, que converjan nuestras preguntas realmente para alcanzar los objetivos que te has propuesto. En cuanto a la estructura, no hay una fija, pero suelen tenerse una sección demográfica, datos sobre las personas que estamos encuestando.
A veces se utiliza justamente para identificar estratos dentro de esa población, si voy a separar lo que me responden hombres y mujeres, o a valorar cómo fue la respuesta de los hombres y las mujeres, cómo fue la respuesta de cierto tipo de profesionistas respecto de otros, de cierta clase social respecto de otra, etc. En nuestro caso también es un espacio importante, no se te olvide, ya lo hemos señalado en otros segmentos de nuestros proyectos, pues que nos permite obtener información de nuestros usuarios, porque queremos también conocer más acerca de nuestros usuarios, sus usos y costumbres, su experiencia, lo que saben, sus prácticas, en fin, todo aquello que nos permita modelarlos y entender un poquito más. Hay una parte nodal, central, en nuestro caso sobre todo vinculada a las tareas, operaciones del sistema, y por supuesto dependerán del tema y objetivo que nos hayamos propuesto. Esta parte central puede ser muy, muy diversa. La típica cuando está centrado en un proyecto como el nuestro, pues es que se trate de averiguar qué suele hacer el usuario con el sistema, qué procesos alrededor del mismo realiza, la frecuencia, los errores que suelen cometerse o las dificultades que tiene para operarlo. En un segundo nivel, sus necesidades de manera global, no solamente las que nosotros ya hemos identificado, porque aquí pueden aparecer nueva información que enriquezca los elementos de análisis que estamos justamente levantando en este momento, ¿no? Regresamos también con aspectos relacionados con el usuario cuando decimos la experiencia que tiene con un sistema existente específico o con uno similar al que vamos a trabajar nosotros. Es interesante incluir una sección donde pueda haber una posición más abierta de opinión, de visión del sistema del usuario, porque de nuevo, desde su experiencia, normalmente superior a la nuestra, en los sistemas específicos, pueden aparecer ideas, nuevo tipo de funcionalidades respecto del producto que nosotros queremos desarrollar, pero también elementos específicos que ya van de alguna manera dirigiendo pues el sistema, el diseño del sistema a las características de nuestros usuarios. Por lo mismo reconocemos preferencias, deseos, formas de actuar, de operar, que suelen utilizar con más frecuencia. El instrumento, la encuesta, el diseño de la encuesta, se pueden decir muchas cosas. Como siempre, nosotros intentamos aquí algo muy, muy breve. Y bueno, insistir en selecciona los tipos de reactivos que son pertinentes para tu encuesta. Y esta selección pues deberá depender de qué quieres obtener, de las complejidades respecto del procesamiento que ya habíamos señalado, y una vez más de la coherencia con el objetivo, que de verdad me esté ayudando a obtener información que yo he planteado para alcanzar mi objetivo. Cuida las escalas. También se suele, por ejemplo, sugerir que cuando se pide valorar numéricamente un cierto tipo de preferencia, de opinión respecto de un producto, etc., no utilices, por ejemplo, escalas del 0 al 10, porque por lo menos en el contexto nacional, en México, la escala de calificación escolar aparentemente 0 a 10, pero en la práctica sabemos que 5 a 10, 5 si está reprobado y entre 6 y 10 si ha aprobado con diferentes valoraciones. Esto queda introyectado en la mente de nuestros usuarios. Por lo tanto, cuando yo pongo escalas del 0 al 10, inconscientemente el usuario suele trabajar con una escala del 5 al 10. Y esto modifica la tendencia. No califican como 0 algo que podrían haber calificado como 0, ¿no? Y además un rango más pequeño suele ayudar al usuario a definir con mayor precisión la valoración que está utilizando, ¿no? Y por supuesto decidir si la valoración es numérica o si la valoración es en términos de opinión, me parece excelente, bueno, regular, etcétera, ¿no? Esas escalas nos ayudan a la precisión, nos ayudan también a evitar sesgos. Y lo señalado en la redacción, mucho cuidado con la comprensión. Cuida que los conceptos, las palabras que utilizas,
Cuando estás dirigidos a otros ámbitos de experiencia, a otros ámbitos profesionales, a otros grupos sociales, estas palabras que a ti te parece que tienen un significado muy preciso, para esa población pueden tener un significado diferente y de nuevo generar errores tanto en la comprensión o sesgos, tendencias en la forma en que han respondido. Por último, el proceso de aplicación, 2 palabras más al respecto, tener claro que constituye otra fase y que hay que diseñarla también, hay que planearla, ¿no? Cuida bien quién va a aplicar, ¿vas a hacerlo tú directamente o vas a incorporar a alguien? ¿Qué capacitación requiere? Si ese alguien es un externo del equipo, para evitar que se vayan a cometer errores. Hay que seleccionar muy bien estas personas, hay que prepararlas, ¿no? Hay que decidir y enfatizar la manera de relacionarse con el usuario, una forma de interlocución, una forma de trato que puede disponer de manera positiva o negativa a las personas que te responden. Una encuesta, que hacen favor de responderte una encuesta, pueden predisponerla la forma en que te dirijas a ellos. Cuidar muy bien esto. Por supuesto, también elegir con precisión el lugar y las condiciones de la aplicación. No cualquier lugar es el bueno, no solamente por las complejidades de aplicar, ¿no? Si es un lugar con mucho ruido, sino por los lugares donde estás buscando al usuario, ¿no? Si quieres la opinión sobre un centro comercial, pues lo que hay que hacer probablemente es entrevistar en el marco del centro comercial, ¿no? Donde las personas tienen una experiencia concreta y la pueden referir, ¿no? No cualquier lugar es el adecuado, igual no cualquier medio, ¿no? La selección de medios, por ejemplo, solía utilizarse por algunas casas encuestadoras, de repente las encuestas telefónicas, sin considerar que eso puede dejar a una parte importante de la población, si es que pertenece a esa población que me interesa encuestar, fuera, ¿no? Porque las personas no tenían teléfono, ¿no? Era menos común de lo que suponemos la existencia de los teléfonos en el hogar, ¿no? Entonces, bueno, va a ser impreso, va a ser por medio electrónico, que ahora hay esa posibilidad cada vez más potente además, o el medio telefónico que se sigue utilizando, u otros, correo incluso, podrían llegarse a aplicar. En el impreso me refiero, por supuesto, a una encuesta hecha persona a persona, cara a cara, ¿no? Hasta aquí algunas ideas, como decíamos, respecto de la aplicación y del diseño de las encuestas para nuestros proyectos.